La historia comienza en una noche tranquila, donde una chica está a punto de reencontrarse con alguien. Pero antes de eso, retrocederemos un momento al pasado. Aquí vemos a dos niños haciendo una tumba para la mascota de esta niña llamada Yotsuha. Al verla tan triste, el niño que estaba a su lado, llamado Yuichi, le promete que se convertirá en veterinario para curar a todas las mascotas que tenga, ya que no quiere verla llorar otra vez. Solo le pide que espere un poco más, haciendo que Yotsuha se anime un poco y se lo agradezca con un abrazo. Entonces vemos como Yuichi era una persona amable que se había acercado a Yotsuha al verla sola, ofreciéndole jugar juntos. Desde ese encuentro pasaron varios momentos felices, hasta el punto de que Yotsuha se había enamorado de Yuichi. Pero de repente, Yotsuha tuvo que transferirse de escuela, dejando sorprendido a Yuichi, quien, a pesar de la triste situación, le pidió que se cuidara y se despidió de ella con una sonrisa, y Yotsuha deseándole que sea muy feliz. Pero años después, la sonrisa de Yuichi ha desaparecido. Parece que había pasado por cosas terribles y ahora se veía como una persona triste y sombría. Sus compañeros lo insultaban y despreciaban, hasta el punto de escribir mensajes en su pupitre para hacérselo recordar. Además, a diferencia del antiguo Yuichi, que era un niño valiente, ahora solo bastaba con escuchar las risas de sus compañeros para hacerlo temblar de miedo. Al abrir su casillero, vemos que estaba lleno de basura dejada por ellos. Aunque Yuichi piensa que, en comparación con sus días de secundaria, ahora estaba en una mejor situación. Además, nos enteramos de que aún continuaba intentando cumplir la promesa de convertirse en veterinario, por lo que todas sus calificaciones eran altas, logrando tener el primer lugar. Pero no solo tenía problemas en la escuela. Antes, cuando llegaba a casa, era recibido por su madre en un hogar cálido y arreglado, pero ahora todo el lugar era solo un basurero. Yuichi pasa en silencio para no molestar a su madre. Después se sientan a comer juntos y Yuichi se ve asustado, intentando terminar rápidamente, pero entonces suelta un suspiro. Esta acción provoca que su madre se altere, cuestionándolo por pensar que ella debería ser quien cocine en lugar de comprar la comida. Y aunque Yuichi negó haber pensado eso, terminó provocando que su madre se altere más, gritándole que las cosas no son fáciles para ella, ya que, a diferencia de Yuichi, que solo va a jugar a la escuela, ella debe aguantar la carga del trabajo, además de ir constantemente al hospital para tomar un montón de medicamentos. Finalmente, lanza la comida al suelo y culpa a Yuichi de haberle quitado el apetito. Yuichi solo se disculpaba repetidamente, aceptando que todo era su culpa y lamentando haber dicho algo. El estrés era tanto que por un momento olvidó por qué estaba disculpándose, por lo que decidió ir a su habitación, aún temblando de miedo. Y a pesar del horrible día que había tenido, empezó a estudiar. Después de todo, aunque su vida feliz haya cambiado tanto en pocos años, sus compañeros de la escuela lo odien, su propia madre lo aterre y él mismo ya no se reconozca, había una sola cosa que se mantenía. Y era la promesa de convertirse en veterinario que le hizo a Yotsuha, su primer amor. Aunque pasen cosas dolorosas, por ella soportaría todo para cumplirlo, el acoso, las golpizas, los gritos, las traiciones e incluso sus deseos de morir. Aguantaría todo hasta cumplirle la promesa, por lo que estaba bien que continúe viviendo. Pero entonces comienza a cuestionarse lo que dijo, dándose cuenta de que la estaba usando como excusa para aguantar el infierno que vivía, sintiendo asco de sí mismo. Sus sentimientos negativos y traumas llegaron al punto de hacerlo imaginar lo que diría Yotsuha al verlo, restándole importancia a la promesa de volverse veterinario e incluso despreciándolo y sintiendo asco de él. Esto provoca que Yuichi se altere, pidiéndole que no diga esas cosas, ya que todo este tiempo se ha mantenido vivo gracias a esa promesa. Y si le quitan eso, ¿qué razón tiene para continuar vivo en su situación? Pero entonces, la Yotsuha real aparece afuera de su ventana con una sonrisa. Aunque al principio Yuichi no la reconoce, Yotsuha le recuerda que le había enviado una carta avisándole que iba a visitarlo y que no se veían desde que se transfirió de escuela. Entonces Yuichi se da cuenta de que sí era ella, pero, preocupado, le pregunta cómo llegó ahí si estaban en el segundo piso. Yotsuha le explica que se mudó al edificio de al lado y que, como quería verlo lo más rápido posible, saltó desde el balcón hasta su ventana. Yuichi, preocupado, le responde que eso es peligroso y la ayuda a entrar a su habitación. Yotsuha entonces le dice que está feliz de volverlo a ver, pero Yuichi se aleja bruscamente, aterrado de que ella le diga las mismas cosas que imaginó.
Yotsuha aligera el ambiente sacando una bolsa de frituras como regalo por la mudanza, pero al no poder abrirla, Yuichi se la pide y lo hace por ella, sorprendiendo a Yotsuha, quien le agradece y, de forma despreocupada, empieza a comer. Yuichi también prueba las papas mientras mira la actitud despreocupada de Yotsuha, poniéndose nostálgico. Pero entonces Yotsuha corta sus pensamientos pidiéndole que la mire, y al voltear la ve imitando a un pato con las papas. Esto logra alegrar a Yuichi, quien empieza a sentirse más cómodo. Entonces Yotsuha se interesa por lo que estaba haciendo y, al revisar su escritorio, encuentra un folleto sobre la Facultad de Medicina Veterinaria de una universidad famosa. Al ver eso, le pregunta a Yuichi si es que todavía continúa aspirando a convertirse en veterinario. Yuichi, dudoso, le pregunta si es que todavía se acuerda de la promesa, a lo que Yotsuha le responde que sí, ya que es un recuerdo feliz para ella. Y conmovida por ver que aún quería cumplir la promesa que le hizo, le dice que lo quiere mucho y salta sobre él para darle un abrazo. También le dice que no importa cuántos años han pasado, ella lo sigue queriendo mucho. Esto provoca que Yuichi empiece a lagrimear, preguntándose si lo que estaba ocurriendo era un sueño. Pero, al sentir la calidez que le daba Yotsuha, estaba seguro de que todo era real. La persona que tenía al frente era la misma divertida y amable Yotsuha de siempre, quien genuinamente lo quiere. Al comprender esto, Yuichi rompe en llanto mientras Yotsuha lo abraza, pensando para sí mismo que está muy feliz de seguir con vida, llorando en sus brazos, desahogando un poco sus heridas del corazón hasta quedarse profundamente dormido. Al despertar, Yuichi se disculpa por lo tarde que se hizo al quedarse dormido, aunque Yotsuha lo tranquiliza diciendo que no se preocupe. Mientras salen de la casa, Yotsuha se despide de la madre de Yuichi, quien se queda confundida al verla. También se despide de la hermana, aunque solo termina siendo ignorada por ella. Por último, se despide del padre de Yuichi, quien parece ser el más normal en la familia. Yotsuha sale de la casa y, de repente, cambia completamente de actitud. En voz baja, llama asesinos a la familia de Yuichi. Aunque no solo se refiere a ellos, hay muchos otros culpables, incluido Dios y el destino. Todos ellos terminaron provocando que Yuichi se rindiera de estar en este mundo, pero ahora ella cambiaría ese trágico final y se vengaría de todos. Yuichi le pregunta si dijo algo, a lo que Yotsuha responde que no fue nada con una alegre sonrisa. Le agradece por acompañarla hasta su casa y le dice que se verían al día siguiente. Ahora que Yuichi estaba solo en su cuarto, comienza a pensar sobre el regreso de Yotsuha, creyendo que no debería alegrarse tanto, ya que las personas que se acercaban a él siempre eran amables al principio, pero luego de unos días se alejaban completamente de él por su actitud deprimente, por lo que creía que Yotsuha no sería la excepción, aunque pensar esto lo llenaba de un enorme terror que le impidió dormir hasta mucho más tarde. Al amanecer, Yotsuha apareció en su cuarto para despertarlo, dejando a Yuichi sorprendido, el cual le pregunta cómo estaba en su cuarto, a lo que Yotsuha le responde que había entrado por la ventana de nuevo, dándole un fuerte abrazo, aunque luego de un momento se aleja y se disculpa porque podría estar pesada. Entonces los dos se quedan mirando uno al lado del otro y Yotsuha le dice que poder volverlo a ver la hace muy feliz. Yuichi se avergüenza ante esa afirmación, pero entonces se da cuenta de que el uniforme de Yotsuha es el mismo de su escuela, a lo que ella le dice que, a partir de ese día, asistiría a la misma escuela que él, por lo que le pide ir juntos. Ella sale un momento de la habitación para que Yuichi pueda cambiarse y, al verlo con su uniforme, le dice que le queda lindo y le pregunta si puede abrazarlo. Yuichi acepta y piensa para sí mismo que es muy probable que Yotsuha cambie su actitud hacia él algún día, y eso le aterra. Pero, al menos por ahora, aunque sea un poco, quiere disfrutar su compañía. Pero en ese momento su madre lo llama por su nombre. Yuichi empieza a sentirse aterrado al verla acercarse. Su madre entonces menciona que recuerda que Yotsuha solía venir mucho antes. Entonces Yotsuha intenta saludarla, pero la madre de Yuichi le pide bruscamente que se vaya de ahí porque debía hablar con Yuichi, gritándole que se vaya de una vez. Yotsuha entonces agarra su mochila y le dice a Yuichi que se verían luego. Al salir de la casa, cambia de actitud otra vez, mencionando que ya no la dejaría mostrarle eso otra vez a Yuichi. Entonces entra de nuevo a la casa por otra puerta que conecta con la cocina. Pero, volviendo con Yuichi, su madre estaba preguntándole si estaba molesto por lo que pasó en el almuerzo de ayer. Yuichi está tan asustado que no entiende bien lo que dice. Su madre continúa diciéndole que ayer estaba cansada y había acumulado mucho estrés, y que, debido a su estado mental inestable, no puede dormir por las noches,
por lo que no es su culpa que se enoje tanto, aunque intenta no hacerlo. Yuichi le responde que lo entiende, pero al escuchar esto su madre le grita que no sabe nada y le reclama porque, en algún momento, va a abandonarla, ya que conseguirá una novia, se casará y luego la dejará sola, y que seguro por eso trajo a Yotsuha a la casa. Mientras esto ocurría, Yotsuha estaba en la cocina quemando algo. Eso causó que la alarma contra incendios se encendiera, haciendo que Yuichi dejara a su madre para verificar si había un incendio. Con esta distracción evitó que la madre de Yuichi le mostrara las autolesiones que se había hecho en el brazo, quien al ver cómo Yuichi se alejaba, cae de rodillas y le suplica que no se vaya. Yuichi llega a la cocina y se da cuenta de que no había ningún incendio. Yotsuha aparece por la ventana y le pregunta si todo estaba bien, ya que escuchó la alarma sonar, a lo cual Yuichi le responde que solo fue un desperfecto de la alarma. Entonces Yotsuha le dice que terminó trayendo la mochila de Yuichi por error y que, ya que también había traído sus zapatos, deberían irse a la escuela. Yuichi duda de irse debido a su madre, pero gracias a la insistencia y el encanto de Yotsuha, terminó por convencerlo, dejando a su madre en casa, quien menciona que cuando Yuichi regrese le mostrará lo que se hizo. De esa forma comprendería su dolor y no la abandonaría, pero de repente ve algo raro en la mesa. Al acercarse, nota que es una foto quemada de su familia, aunque el único que no está quemado en la foto es Yuichi. Esto termina por asustarla y deja caer el cuchillo. Ahora volvemos con Yuichi y Yotsuha, que están camino a la escuela. Yuichi saca unas notas que tiene para estudiar otro idioma, aunque, al recordar que Yotsuha estaba a su lado, rápidamente se disculpa, diciéndole que fue por costumbre. Yotsuha lo tranquiliza diciéndole que sabe que estudia tanto para poder convertirse en veterinario, así que eso la hace feliz. Aunque le pregunta si lo que desea realmente es ser veterinario, le pide que, si encuentra otra cosa que le gustaría hacer, la haga su prioridad. Eso confunde un poco a Yuichi, pero le afirma que quiere ser veterinario, a lo que Yotsuha le responde que eso la hace feliz y que, si se convierte en veterinario, estará más tranquila, ya que ahora tiene una mascota. Le muestra su foto y continúan hablando y compartiendo comida el resto del camino, pero de repente Yuichi empieza a sentirse mal. Mientras más se acercaban a la estación para tomar el tren, el terror en su rostro se intensificaba. Tenía miedo de encontrarse con sus excompañeros de secundaria, quienes, para su mala suerte, se encontraban ahí. Y Yotsuha, al notar esto, fija una escalofriante mirada en sus siguientes objetivos.